Sí, muy bien, gracias. Muchas gracias a Lámpara Encendida y a todas las hermanas que se han tomado el tiempo para estar aquí. Estoy muy contenta y me siento muy bendecida de contar con la presencia de todas ustedes para poder estudiar y analizar la palabra de Dios. Mi nombre es Carla González, soy originaria de México, vivo en Austin, Texas, desde hace casi 26 o 27 años. Colaboro con la Iglesia de Cristo que se reúne aquí. He sido miembro de la iglesia desde 1989, así que tengo varios años con la bendición de Dios de ser parte del ministerio. En esta ocasión quiero hablar acerca de un tema que me parece interesante y que quisiera que analizáramos, algo que va a empezarse a celebrar. Estamos terminando. Voy a empezar aquí a compartir pantalla. En un minuto. Sí puedes, Carlita, porque estoy como Sí, creo que sí. el... Vamos a ver. Ok, Aquí está. estoy teniendo yo problemas. Muy bien. Voy a empezar entonces aquí a compartir pantalla y se está acabando febrero. Esta ya es la última semana de febrero. A partir de la próxima semana empezamos con un nuevo mes. Empezamos con el mes de marzo. Es uno de mis meses favoritos, no solamente porque viene la primavera, bueno, empieza a irse este hielo tan terrible y estos fríos que estuvimos sufriendo en Texas, pero también ustedes van a empezar a ver que marzo es un mes importante porque viene el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Entonces, me gustaría que en esta ocasión, que en esta noche, tengamos la oportunidad de analizar la importancia de la mujer, no solamente en la sociedad y estos obstáculos que ha tenido a través de la historia, sino también que podamos enfocar cómo es que la mujer recibe el poder de Dios y cómo este poder de Dios se muestra en excelencia en su creación, que es la mujer. Nuestro texto base va a ser en 2 de Corintios 4:7. Y entonces el 8 de marzo, va a ser muy interesante la próxima semana, en los siguientes días, porque entonces vamos a empezar a ver cómo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Ahora, decir una celebración realmente puede caber en discusión. ¿Por qué? Si nosotros podemos ver acá la foto de la izquierda, posiblemente ustedes están familiarizadas con esta fotografía, que empezó a ser muy famosa a partir de la Segunda Guerra Mundial, en cuanto las mujeres empezaron a incursionar y tuvieron un papel muy importante en la Segunda Guerra Mundial. Originalmente, el Día de la Mujer o el Día Internacional de la Mujer se oficializa a partir de 1975, cuando la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, establece que el 8 de marzo se debía celebrar como el Día Internacional de la Mujer. Originalmente se conocía como el Día de la Mujer Trabajadora. Ahora, ¿por qué? Porque este día es para recordar la lucha de la mujer por su papel en la sociedad, específicamente en el trabajo. Ahora, ¿por qué nace el Día de la Mujer? Un poquito de historia, o el Día Internacional de la Mujer, el día 8 de marzo. El 8 de marzo de 1957, ustedes pueden ver aquí una fotografía en donde hay un incendio terrible en una de las fábricas textiles de Nueva York, en donde mueren desafortunadamente más de 120 mujeres trabajadoras. Entonces, el 8 de marzo de ese año, las mujeres decidieron salir a la calle para poder protestar y entonces exigir derechos laborales que protegieran a la mujer en sus centros de trabajo. Ahora, nosotros podríamos decir, bueno, pero este Día Internacional de la Mujer, ¿de dónde nace? Realmente estas ideas empiezan a partir de la Ilustración francesa del siglo XVIII. Muchas veces, a veces tenemos miedo de hablar de feminismo. Ahora, ¿por qué a veces nos da miedo hablar de feminismo en el contexto cristiano?
porque desafortunadamente el movimiento feminista ha ido evolucionando de tal manera, pero de una manera desafortunadamente muchas veces negativa, ¿verdad? Entonces, a veces cuando pensamos en el feminismo, pensamos en destrucción, pensamos acerca de vandalismo, de protestas violentas, nos imaginamos a estas mujeres, ¿no? Que exigen su poder por encima del hombre. Y bueno, entonces ahí es donde debemos tener cuidado, porque no es ese tipo de feminismo el que quiero hablar hoy, ¿ok? Es importante entonces entender toda la historia del feminismo. No voy a explicar toda la historia del feminismo porque no tenemos tiempo, pero sí enfatizar que el feminismo a través de los siglos ha ido cambiando. Como dije, desafortunadamente ha ido cambiando para mal. Eh, y nace a partir de la Ilustración francesa, en donde las mujeres empiezan a leer, empiezan a darse cuenta que tienen derechos. Empieza a formarse un poquito más a partir de la revolución industrial a finales del siglo XIX y ya entrados bien en el siglo XX, cuando las mujeres tuvieron un papel muy importante, como les dije en esta foto que les enseñé primero, donde la mujer empieza a trabajar directamente en los campos de guerra, ¿no? Trabajaban como enfermeras, trabajaban también muchas veces arreglando la maquinaria de los tanques de guerra, etcétera. Entonces, a través de la historia, nosotros podemos ver cómo los movimientos de mujeres luchan por derechos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver las sufragistas, que es un movimiento que nació en Europa, específicamente en Inglaterra, después se traslada a otras partes, a otros continentes como Estados Unidos, y bueno, a través de todos estos años, uno de los resultados de las sufragistas es que la mujer puede votar. Usted y yo, hoy como mujer, tenemos derecho de votar, cosa que antes no sucedía. Y en Latinoamérica es muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas mujeres han logrado obtener el peldaño político más alto, que es la presidencia de un país. En Estados Unidos, increíblemente, siendo del primer mundo, esto no ha sucedido. Recientemente, y aquí no tiene nada que ver con quién esté usted de acuerdo en cuestión de política, pero sí es histórico en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque por primera vez una mujer logra alcanzar un peldaño tan alto en cuestión de política. Y ella, si se dan cuenta, está vestida de blanco en conmemoración a las sufragistas de hace más de un siglo. Y entonces, a través de la historia también en América Latina, podemos ver cómo es que las mujeres se unen para luchar por sus derechos. Aquí tenemos unos ejemplos de las mujeres en la Revolución Mexicana de 1910. Tenemos también a lo largo de otras revoluciones, de otras guerras civiles, la Guerra Civil Española, también las guerras civiles en Centroamérica, que estas fueron más recientes, 70, 80, principios de 90, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, etcétera, y vemos cómo las mujeres están involucradas. Algunos otros movimientos, por ejemplo, en las dictaduras. Esta es una fotografía de Argentina con las madres de Plaza de Mayo que luchan por poder rescatar con vida a todos aquellos hijos y nietos que fueron secuestrados durante las dictaduras. Más recientemente, las damas de blanco en Cuba peleando por los derechos de los presos políticos durante la Guerra Fría, y también en años todavía más recientes, las mujeres que se han unido para protestar en contra de la violencia de género. Vemos, por ejemplo, que ese movimiento nace en México también, aquí estoy señalando con las muertes, las mujeres que morían en las maquilas en Juárez, que han sido casos en la historia muy, muy tristes, y a través de toda América Latina, en donde desafortunadamente todavía se muestra mucha violencia de género. Entonces, de nuevo, cuando hablamos de movimientos de derechos de las mujeres, podemos hablar de algunos logros de estos derechos. Por ejemplo, el derecho a la educación. Yo estoy muy agradecida que gracias a varios de estos movimientos,
creo que todas aquí hemos tenido la oportunidad de ir a la escuela, de poder leer, aprender, escribir, algunas trabajar como maestras, ¿verdad? O simplemente tener el derecho de tener un trabajo y a disponer de un salario propio, algo que ahora nosotros lo tomamos como algo normal, pero en otra época eso no existía. El derecho al voto, que fue por lo que pelearon las sufragistas, el derecho a la protección contra la violencia de género. Ahora, podríamos decir, bueno, esto de la violencia de género todavía está el derecho ahí, se lleva a cabo el derecho, no, desafortunadamente, porque todavía existe mucha violencia de género y estamos hablando violencia en contra de la mujer. El derecho a practicar deportes, no sé si ustedes recuerden, pero antes no existía una selección nacional de mujeres de soccer. Ahora sí, antes no existía y ahora sí. Yo nunca he visto una selección de mujeres de fútbol americano, pero bueno, quizá en algún futuro sucederá. El derecho de tener una cuenta de banco propia. Si usted tiene una cuenta de banco, siéntase privilegiada porque posiblemente en la época de su abuela esto no era posible. Si usted ahora tiene el derecho de trabajar y ganar su dinerito y comprar sus propiedades, comprar una casa o comprar un carro y poderlo poner a su nombre, siéntase privilegiada. ¿Por qué? Porque esto es un derecho que muchas mujeres a lo largo de la historia han estado luchando por nosotras. ¿Okay? Ahora, no nos equivoquemos y de nuevo, no pensemos que todos estos derechos van acorde a la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, muchas veces no queremos hablar de estos derechos de las mujeres porque queremos evitar ese tema que está ahí, que no nos queremos meter en problemas, ¿no? Que también es el derecho al aborto, ¿ok? Entonces, no estamos diciendo, yo no estoy diciendo que estoy a favor del aborto. Quienes me conocen saben perfectamente bien que soy una de las mujeres que estoy totalmente en contra del aborto. Sin embargo, sí reconozco que se nos han dado estos otros derechos como la educación, como poder trabajar, como tener un salario, etcétera. La palabra de Dios nos dice que en todo hay que examinarlo, ¿verdad? Tenemos que examinarlo todo, retener lo bueno y abstenernos de lo que es malo, abstenernos de toda especie de mal. Aquí es donde nosotros tenemos que aplicar qué es bueno, qué va conforme a la palabra de Dios y qué no. ¿Okay? Vamos adelante. Así como tenemos logros, varios logros por los cuales se han luchado, todavía hace falta trabajar más en muchos otros aspectos. Por ejemplo, la brecha salarial. La brecha salarial aquí en Estados Unidos se hace fijando un día en el calendario para marcar cuándo es el Equal Pay Day. El Equal Pay Day o la paga por igual se refiere a cuántos días más una mujer tiene que trabajar en Estados Unidos para lograr el mismo salario que un hombre con las mismas cualificaciones tiene. Desafortunadamente, esto es algo con lo que constantemente se ha tenido que seguir luchando. Si yo les contara cuántas veces, de las que yo me he dado cuenta, porque yo creo que la mayoría de las veces las mujeres no nos damos cuenta, pero por lo menos unas 3 o 4 veces en mi vida, yo me he dado cuenta que personas, hombres, que tenemos exactamente las mismas cualificaciones, exactamente el mismo grado académico, exactamente la misma capacidad y ganan muchísimo más que yo. Entonces, la pregunta ahí es ¿por qué? Pero en esta brecha salarial, usualmente este día que se marca con esta brecha, usualmente cae a finales de abril, a mediados o a finales de abril. Cabe aclarar que usualmente esta fecha es para las mujeres anglosajonas. Para la mujer latina, desafortunadamente, tendríamos que trabajar hasta noviembre para poder igualar el salario de un hombre que hace exactamente el mismo tipo de trabajo.
Algunos de los otros derechos que son importantes y que no se han logrado en su totalidad, en algunos países sí, desafortunadamente en Estados Unidos no, son los derechos en el trabajo por maternidad. Nosotros escuchamos, yo escuchaba en México, por ejemplo, que las maestras, sobre todo quienes trabajan para el Estado, tienen esa bendición de poder tener, me parece que son 2 o 3 meses, me están diciendo acá, 3 meses de maternidad. Y eso es un derecho con paga. Son 3 meses en que se le da el derecho a la mujer de salir del trabajo para que no ponga en riesgo su embarazo y que pueda cuidarse y llevar a cabo, tener bien su embarazo. Si alguien ha tenido este derecho en Estados Unidos, dígame, porque que yo sepa, este derecho en Estados Unidos no existe. De ahí que la mayoría de las profesoras o de las maestras, ¿cuándo tienen sus niños? Usualmente, y parece así como varita mágica, mayo y junio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es cuando tienen el verano libre y entonces tienen sus hijos en esa época. ¿Por qué? Porque por derecho usualmente la escuela no da. Ahora, aquí estoy hablando de mujeres, pero realmente se está luchando para que este derecho también lo tengan los hombres, no solamente las mujeres, los hombres también, porque hay muchos hombres que necesitan estar ahí para cuidar a la esposa y para cuidar a los hijos. Otro de los derechos o consideraciones que todavía hace falta que se trabajen un poco más es el valor de trabajo en casa o el valor de trabajo para las amas de casa. ¿Por qué? Porque la ama de casa es quien lava, quien plancha, quien cocina, quien lleva a los niños, los trae, cuida de ellos, es enfermera, a veces es médico, está ahí de planta toda la noche, todo el día. Entonces, si nos pusiéramos a contar todo lo que hace o todo lo que le ahorra a la familia, se dice que es alrededor de $75,000. ¿Lo cree usted? Alrededor de $75,000. Así que, por favor, no diga usted que el trabajo que usted hace en casa, muchas veces me da tristeza cuando escucho a hermanas que dicen, yo no trabajo, yo me quedo en casa. Y es un trabajo bien pesado. Bueno, sepa que el trabajo que usted hace en casa, si lo hace, ¿no? Si usted hace ese trabajo en casa de cuidar a su familia, de cocinar, de limpiar, planchar, cuidar a sus hijos, ese trabajo está valorado más o menos en $75,000 por año. Ahora, tristemente para las mujeres muchas veces está esta disyuntiva en tener que elegir entre la profesión y la familia, ¿verdad? Y es uno de los aspectos en los que hace falta trabajar más para las compañías, ¿no? Tienen que poder trabajar más en dar mejores derechos para las mujeres que quieren desarrollarse profesionalmente. Y entonces, a través de todos estos ejemplos que vimos de mujeres que pelean por derechos en el trabajo, mejores condiciones en el trabajo, nos damos cuenta que las mujeres, si se unen, pueden hacer una diferencia. Y en Estados Unidos, por lo menos, y creo que en Latinoamérica también, se ha desarrollado esta visión de ayudar a las niñas a hacerles ver que ellas pueden lograr cosas grandes. Y hay una palabra en Estados Unidos que yo siento que no hay una traducción perfecta o no hay una traducción ecuánime de lo que debería ser con exactitud en español, que es empowerment. Muchas veces en español se traduce como empoderamiento, pero esta palabra en español, empoderamiento, muchas veces tiene una connotación negativa. ¿Por qué? Porque se relaciona directamente a estas mujeres que están destruyendo edificios, están luchando a favor del aborto,
estas mujeres que están hablando mal de los hombres, etcétera. Entonces, este no es el empoderamiento que nosotras como cristianas debemos ver como una visión para nuestras vidas. Si ustedes pueden ver aquí en esta gráfica, me gusta mucho esta escultura. Esta se encuentra en Nueva York, en el centro comercial de Nueva York, y tenemos un toro que representa los negocios y representa el mundo comercial. Y frente a este toro tenemos la imagen de una niña que desafía esta mirada y desafía la fuerza del toro, que es esta fuerza de la sociedad, la fuerza del comercio, la fuerza del mundo laboral. Y esta niña con una mirada muy asertiva, una mirada con mucha valentía, está mirando fijamente hacia el toro diciendo, no tengo miedo. Sin embargo, este símbolo, a pesar de que me parece una imagen muy fuerte, las mujeres fuertes, cristianas, en esta sociedad actual, deben recibir la fuerza y este poder del poder que viene de la excelencia de Dios en la mujer. Entonces, sí podemos ser empoderadas, pero no en el aspecto negativo en el cual lo interpreta la sociedad. Podemos ser empoderadas por Dios. Podemos ser empoderadas por la sabiduría que nos da la palabra, el Espíritu Santo y el amor de Cristo que ha limpiado nuestras vidas de todo pecado. Entonces, lo que quiero que analicemos es que veamos de qué manera el poder de Dios se manifiesta a través de la mujer y que dista mucho, en muchas ocasiones y casi en todo, dista mucho de este poder que nosotros pensamos que es el poder humano. Entonces, como la excelencia del poder en la mujer viene a través de Dios, vamos a ver varios aspectos. Primero, el saber que Dios da a la mujer diferentes dones y talentos que son particulares y específicos del género femenino. Son específicos de la mujer. ¿Cuál es la diferencia principal entre un hombre y una mujer? Una de las diferencias o la diferencia principal es que Dios le da a la mujer la capacidad y la bendición de poder engendrar, la capacidad de poder traer vida en las entrañas. Y por eso es que es muy triste que estos movimientos de mujeres, si bien han hecho cosas muy buenas, es muy triste que al mismo tiempo estén luchando en contra de negar este derecho, ¿verdad? Porque este derecho es un derecho y es un don divino. Es un don que viene a través de Dios. En Salmo 139:13 nos habla de cómo el vientre de la madre es que se forma en las entrañas, pero esto viene de Dios. El ser madre no es solamente engendrar. El ser madre es guiar a los hijos de una manera de justicia, que los dirija siempre hacia el servicio de Dios. Y entonces aquí es donde debemos tener cuidado, porque nosotros tenemos que enfocarnos en el poder de la excelencia que viene a través de Dios y no como nosotros queremos interpretar ese poder. La Biblia nos da muchos ejemplos de madres que fueron modelo a seguir y fueron un impacto muy positivo en sus hijos, ya que les dieron buena enseñanza desde la niñez. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 1:5 nos habla acerca de la fe no fingida que se transmitió en Timoteo, primero de la abuela Loida y después de su madre Eunice, y de Eunice le dice el apóstol Pablo, estoy seguro que en ti también. Entonces, la mujer tiene un papel muy importante. El poder de Dios viene a través de la mujer para poder no solamente engendrar a los hijos, pero para poder criarlos en el camino de Dios, lo cual es un papel muy importante. Sin embargo, donde la mujer debe tener sumo cuidado es cuando muchas veces
desafortunadamente, gana lo humano. Y este poder que debería venir de Dios, muchas veces la mujer quiere moldearlo a su gusto. Muchas veces la mujer quiere eh, interpretar este poder y entonces hacer su voluntad y no la de Dios. Por ejemplo, uno de los ejemplos que yo siempre comento con mi madre, me llama mucho la atención, me intriga mucho el personaje de Rebeca en la Biblia. Me intriga muchísimo. ¿Por qué? Porque se mostró como una mujer dócil cuando la conocimos. Sin embargo, después, a través de los años, quisiera saber qué pasó para que después se tornara en una mujer frívola, calculadora, que llegó a tener preferencias entre sus hijos, que llegó a negar la voluntad de Dios, a ir en contra de la voluntad de Dios, a quien se le iba a dar, ¿cómo se dice? Em, la primogenitura, gracias, a quien se le iba a dar la primogenitura. Y sin embargo, ella jugó con eso, ella jugó con la voluntad de Dios. Entonces aquí vemos cómo este poder que Dios le da a través de la maternidad, a través de poder engendrar los hijos, ella lo convierte en un poder negativo, en un poder que no es de acuerdo al poder de la excelencia que viene de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya conocemos la historia. Esta familia se desintegra. ¿Por qué? Porque los hijos se separan y esta madre pierde de alguna manera a toda la familia. Entonces, tenemos que ver y tenemos que tener cuidado en no convertir de manera negativa o no convertir este poder que nos da Dios a la mujer para ir en contra de su voluntad. Por otro lado, nosotros sabemos que uno de los aspectos de la mujer es que Dios hizo a la mujer con una naturaleza de delicadeza y manda precisamente a los hombres a que sepan y aprendan cómo tratar a las mujeres. En primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente tienen que saber vivir de manera sabia, sabia con la mujer, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, Dios no se equivoca, hermanas. Dios nos da el poder a través de la ternura. La excelencia de Dios está en la mujer a través de la ternura. ¿Por qué? Porque a través de esta ternura va a lograr ser una buena madre. A través de esta ternura va a poder tener sentimientos, va a poder ser sensible. A través de esta ternura va a ser compasiva. A través de esta ternura va a amar a su esposo, va a cuidar de su familia, se va a preocupar por los suyos. Sin embargo, muchas veces el problema es que las mujeres se aprovechan de este mandamiento que Dios le da a los hombres, tristemente, en donde se dice, le ordena al hombre que trate a la mujer como vaso frágil, como a vaso más frágil. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que muchas de las veces la mujer quiere tomar este empoderamiento que es del mundo y no que es de Dios. Y entonces, ¿qué dice? Tú no tienes, tú no me puedes hablar así porque soy vaso más frágil. Pero y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la mujer quiere empoderarse a tal punto que quiere estar por encima del marido. Y lo usan como una forma de control para poder gobernar a su marido, para poder gobernar a su casa. Entonces, muchas veces se exige, ¿no? Se le exige al varón, tienes que darme buen trato porque eso es lo que Dios te dice. Sin embargo, muchas veces es muy triste ver cómo las mujeres utilizan este poder para ir en contra del marido, ofenderlos, hablarles mal. Y es muy triste, hermanas, cuando muchas veces las iglesias están dirigidas por mujeres. Esto va en contra de lo que nos dice Dios.
¿Cómo están dirigidas por mujeres? No estoy hablando de pastoras que están al frente del púlpito, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de mujeres que diciéndose hijas de Dios, diciéndose cristianas, están detrás del esposo, ¿verdad? Diciéndole, tú tienes que ir a decir esto. Y cuando vayas a la junta de varones, tú tienes que expresar esto, ¿verdad? Y aparentemente están los hermanos varones dirigiendo, pero tristemente muchas veces las mujeres están ahí detrás. Entonces, hermanas, cierto que Dios le manda al varón a que nos trate como vaso más frágil, pero tengamos mucho cuidado porque hay una línea muy fina, ¿verdad? Hay una línea muy fina, una línea que es bien fácil de traspasar. Ahora, dentro de poco voy a hablar de Eva y por qué tenemos que aprender mucho del ejemplo de Eva, que es no caer en estas transgresiones. Y muchas veces caemos en estas transgresiones. ¿Por qué? Porque nos sentimos empoderadas, nos sentimos con fuerzas, con derechos, etcétera. Dios nos cuida, Dios nos protege y nos da derecho como seres humanas, como seres de la creación suya que somos. Pero tengamos mucho cuidado en no ir en contra de los designios de Dios. Y desafortunadamente, es muy triste cuando nos damos cuenta que muchos de los problemas, si no es que la mayoría de los problemas de las iglesias, usualmente empiezan con las mujeres. Pero vamos a ver más adelante esto. Entonces, recuerden lo que dice Proverbios 12:4, nos habla que la mujer virtuosa es corona de su marido. Sin embargo, la mujer mala, ¿cómo es? Es como carcoma en sus huesos. Tan mala y tan ofensiva y tan verbal o tan frívola que muchas veces dice, prefiero ir a morir en un desierto que seguir viviendo con esta mujer que se siente empoderada de acuerdo al mundo y no que toma el poder de Dios. Y nos dice Proverbios 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Quién va a hallar esta mujer virtuosa? Porque su estima sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. Entonces, este poder de la excelencia que viene de Dios tiene que verse reflejado en ser la mujer virtuosa y no la mujer que carcome los huesos de quienes viven con ella. Otra de las características muy específicas de la mujer, como ya dije, esta ternura de la que ya había hablado hace unos momentos, esta ternura que es muy, muy peculiar de la mujer. Y tengo varios textos en donde nos habla lo opuesto de esta ternura, ¿no? Por ejemplo, refiriéndonos a lo que estaba hablando hace poco, la mujer rencillosa, que aquí es donde pierde la ternura. Proverbios 21:9 nos dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Prefiero vivir lejos de esta persona. En Proverbios 21:19, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda, con la mujer que está elevando siempre la voz, ¿no? Siempre gritando, siempre de mal humor. Proverbios 27:15, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Qué triste, hermanas, qué triste que muchas veces no reflejemos en nosotros o en nosotras este poder que viene de Dios, sino este poder que muchas veces se transmite a través del mundo. Otro de los aspectos de la mujer es que tiene la intuición muy desarrollada. Yo no soy madre, pero quienes son madres, yo escucho que dicen, el momento en que se convierten en madres, parece que hay un sexto sentido que se desarrolla. Un
sentido y realmente es la sabiduría de Dios. Un sexto sentido que da la capacidad de poder intuir cuando sus hijos están en problemas. Un sexto sentido que les da la capacidad de poder saber cuando su esposo necesita ayuda, cuando su esposo necesita apoyo. Un sexto sentido que nos da la capacidad de ver que a veces hay cosas que tenemos que cambiar y muchas veces la mujer es la que está atenta a esto, ¿no? Es quien se percata de estas situaciones. Sin embargo, este poder que nos da Dios de sabiduría, tenemos que utilizarlo acorde a la palabra de Dios, porque muchas veces se utiliza para la conveniencia. En Proverbios 14:1 nos dice que la mujer sabia edifica su casa, sin embargo, la mujer que es necia va a derribar con sus manos a esta casa. Y tristemente es así. Muchas veces la mujer utiliza mal para poder ser perspicaz, pero de manera negativa, para poder entender algunas situaciones, pero usarlo en contra de otros. Y este no es el tipo de poder que viene a través de Dios. La mujer tiene el poder de tener esta preocupación por la familia, el hogar, la crianza de los hijos. Dios da a la mujer esa naturaleza y por eso es que es muy importante cuidar de esta responsabilidad. Usualmente las mujeres son quienes se acercan más a Dios. Nosotros podemos ver que la mayoría de las congregaciones están llenas de mujeres dispuestas a servir en diferentes ministerios. Uno de esos ejemplos lo vemos con Priscila trabajando con su esposo, Aquila, haciendo y vendiendo tiendas. Y también era una mujer sabia, era una mujer que tenía conocimiento, que se atrevió, no de manera prepotente, pero junto a su marido, ¿qué hicieron? Corrigieron a Apolo de la manera para llevarlo dentro del camino de Dios de acorde a las escrituras. Nosotros vemos también otros ejemplos de mujeres entregadas, con una entrega muy inmediata, como la de Lidia de Tiatira, quien le rogó al apóstol Pablo que se quedara en su casa, según nos dice Hechos 16:15. Marta y María, que seguían a Jesús para acompañarle mientras predicaba, la mujer sunamita que dio de comer al profeta Eliseo, etc. Entonces, la mujer recibe la excelencia del poder de Dios en tener la capacidad de hacer muchas cosas a la vez también. A veces decimos que las mujeres se convierten en milusos y son unas guerreras por eso, porque son enfermeras, maestras, amas de casa, cocineras, profesionistas, limpieza, niñera, economista, directoras de finanzas, consejeras, choferes, psicólogas, etcétera. Ahora, desafortunadamente, cuando utilizamos mal este poder que viene a través de Dios, no se utiliza el instrumento como instrumento de justicia o la sabiduría como instrumento de justicia, sino como instrumento de maldad. Y aquí es donde quiero que nos refiramos a Eva. Eva en el Edén, ustedes conocen muy bien la historia. ¿Qué es lo que sucede? Satanás incitó a quién. No se fue directamente con Adán. ¿Con quién se fue? Se fue directamente con Eva. Esto siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué precisamente con Eva? ¿Por qué habiendo un varón ahí, por qué tenía que irse con Eva? Yo pienso que es posiblemente por la vulnerabilidad de la mujer. Quizá por la fragilidad de los sentimientos, quizá por las decisiones o quizá porque sabía muy bien que la mujer era quien iba a tener la capacidad de convencer a su esposo. Y porque sabía muy bien que al darle este poder que le prometía Satanás, la mujer iba a querer apropiarse o empoderarse de esta promesa de Satanás, que le estaba dando Satanás. Lo cierto es que Satanás se dirige hacia Eva
para poder influenciar sobre ella y que ella, a través de ella, pudiera influir en su marido Adán. Y entonces ahí comienza la historia que nosotros ya sabemos. Pecaron, fueron en contra de Dios, fueron en contra de la voluntad de Dios. Y es un ejemplo que podemos ver y de nuevo, a través de la Biblia podemos ver muchos ejemplos de cómo la mujer tristemente a veces actúa con este poder, pero para el mal y no para el bien. Y bueno, y después Adán se quejó. Adán dice, esta mujer que me diste fue en quien me dio del árbol y yo comí. Entonces, es muy triste, hermanas. ¿Por qué? Porque muchas veces las mujeres al ver este empoderamiento que tienen, de que son capaces de hacer tantas cosas, son a veces muy diestras en estudiar, son diestras en aprender, son diestras en manejar muchas cosas, ¿no? Parece que salen manos, 100 manos a la vez. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces estas mujeres quieren empoderarse y estar no solamente gobernando su casa, sino tristemente muchas veces gobernando la iglesia. Y como mencioné hace rato, desafortunadamente a lo largo de mi vida cristiana, me ha tocado ver cómo muchos problemas de los más graves en las iglesias, Satanás sigue entrando a través de Eva. Satanás sigue entrando a través de las mujeres. Satanás sigue entrando a través de las mujeres que quieren tomar liderazgo, a través de las mujeres que incitan a chismes, a través de las mujeres que muchas veces incitan a problemas. En primera de Timoteo 5:13 nos habla acerca de las mujeres ociosas que están andando de casa en casa, chismosas, entremetidas, hablando lo que no debieran. Entonces, hermanas, tengamos mucho cuidado con revertir o tengamos mucho cuidado con usar el poder de la excelencia de Dios, pero para el mal. Tengamos mucho cuidado en caer en esta trampa de Satanás y convertirnos en las Evas que destruyen a la familia o en las Rebecas que destruyen la voluntad de Dios. Tengamos mucho cuidado en no caer aquí. Entonces, como yo les enseñé, como les mostré todas estas fotografías al inicio de mi clase, las mujeres unidas para el bien hacen una gran fuerza positiva. Dios nos ha dado la excelencia del poder de Dios en la mujer, o la excelencia del poder en la mujer viene de Dios. Usemos esta excelencia del poder que viene de Dios para usarlo en favor de Dios y no en contra de Dios. Y desafortunadamente muchas veces el peor enemigo de una mujer no es el hombre. Y muchas veces el feminismo actual nos ha tratado de pintar esto, que el enemigo es el hombre. No, hermanas, el enemigo no debe ser el hombre, no es el hombre. Si realmente somos cristianas, si realmente seguimos el amor de Dios, si realmente nos guiamos bajo su voluntad, no hay machismo, no debería machismo que luchar. No debería haber feminismo por el cual luchar. ¿Por qué? Porque Dios está ahí en medio de nosotros, como cristianos y como cristianas. Entonces, muchas veces el peor enemigo es una mujer en contra de otra mujer. Y esto no debe ser así tampoco. Debemos ver el ejemplo de Bodia y Sintique en Filipenses 4:2, donde nos dice, sean de un mismo sentir, dejen de estarse peleando, utilicen este empoderamiento que viene de Dios para bien, para trabajar juntas, para poder lograr cosas maravillosas en la iglesia y no estar yendo en una en contra de la otra, peleando y dividiéndonos. En vez de unir nuestros talentos como mujeres, muchas veces nos dividimos y criticamos la una a la otra. Y muchas veces nos criticamos, es muy triste cuando nos criticamos entre hermanas. Escuchamos en el mundo cuando
Muchas veces la profesionista critica a la ama de casa critica a la profesionista, la que tiene hijos a la que no los tiene, o viceversa, la que no los tiene, ay, mira, ya tienes un montón de hijos. No, hermanas, no somos enemigas las mujeres una de otra, no debemos ser enemigas, no debemos destruirnos, tenemos que apoyarnos entre nosotras, que ese poder que viene de Dios lo utilicemos para que nuestro poder sea más fuerte, para que construyamos iglesias más fuertes y no pisotearnos entre nosotras mismas, porque muchas veces se dificulta trabajar juntas. Muchas veces decimos, no nos pongan con esa hermana porque yo no puedo trabajar con esa hermana porque es de pocas pulgas, quiere imponer su voluntad, está empoderada de acuerdo al mundo y no empoderada de acuerdo a Dios. Y todas quieren mandar, ¿no? Y empezamos a criticarnos unas a otras. Ahora, hermanas, tenemos momentos en la sociedad en donde tenemos que pensar cuál es el poder que nos da Dios. Tenemos que ver que la excelencia del poder de Dios viene hacia nosotras, no porque estamos allá pintando paredes, ¿verdad? Ese no es el poder que estamos recibiendo de Dios. Entonces, la sociedad de hoy nos presenta problemas muy fuertes que acechan a la iglesia. Y tenemos que estar preparadas, hermanas. Tenemos que estar preparadas para poder discernir entre lo bueno y lo malo de estas nuevas tendencias sociales que muestran a una humanidad en crisis, que no pongan en riesgo a la estructura familiar y que no pongan en riesgo sobre todo a la iglesia. Tenemos que usar las cualidades y dones que Dios nos dio para unirnos en un frente común para luchar contra el enemigo, que es el diablo, que está presente en la iglesia. No permitamos que nos pase lo de Eva. No permitamos que Satanás pase o entre a través de nosotros y a través de nosotros cree problemas en la familia, en la iglesia. No seamos incitadas a crear la división y la perdición de la iglesia. Tenemos que ser una bendición para el cuerpo de Cristo. Tenemos que reflejar este poder que viene a través de Dios y tenemos que reflejarlo con excelencia. Tenemos que luchar en contra de nuestras propias características negativas. Tenemos que aceptar cuáles son las cosas que yo debo mejorar y poner nuestros talentos, todos mis talentos al servicio de Dios. Cuando hagamos esto, vamos a permitir que ese poder excelente que viene a través de Dios elimine o que no permita que seamos instrumentos de Satanás. Y en ese momento, si permitimos que el poder de Dios esté en nosotros, vamos a lograr ser un instrumento de justicia para el crecimiento de la iglesia. Ahora, ¿cómo se manifiesta la excelencia del poder de Dios en la mujer? En el texto base, que es 2 de Corintios 4:7, nos dice que la excelencia del poder tiene que ser de Dios y no de nosotros. Entonces, no convirtamos este empoderamiento en un empoderamiento según la visión humana. Convirtamos este empoderamiento según la voluntad de Dios. ¿Cómo es el poder de Dios que se manifiesta en la mujer? Se manifiesta a través de la mujer valiente. Se manifiesta a través de la mujer que sabe luchar por sus hijos, construir una familia. Se manifiesta a través de una mujer que tiene conocimiento. Y muchas veces, hermanas, muchas veces les tenemos miedo, ¿no? Decimos, no quiero saber porque entonces me voy a convertir en una de estas mujeres feministas. No, hermana, no tengamos miedo a aprender. ¿Por qué? Porque este conocimiento lo vamos a usar en favor de Dios. Mi visión
Es algo que había escrito yo en la biografía y siempre lo digo, mi visión es que la mujer cristiana de hoy en día, mi visión es que yo quiero ver a las mujeres totalmente preparadas, que tengan conocimiento pleno. ¿Para qué? Para podernos defender, para poder mostrar la excelencia del poder de Dios y defendernos de todo lo que está sucediendo en esta sociedad moderna. La mujer que recibe el poder de Dios o que muestra la excelencia de Dios es aquella que lleva la verdad con su vida como ejemplo. No aquella que habla, no aquella que lee versículos, sino que aquella quien día a día, a través de su carácter, a través de sus actos, demuestra que realmente lleva la excelencia del poder de Dios en ella. El poder de Dios a través de la mujer es aquella que es orgullo de su familia, aquella que su marido la ve como una corona, como una joya, y no aquella que se convierte en carcoma de huesos. La excelencia del poder de Dios en la mujer es aquella que cuida de su casa y procura el bienestar de la familia, no aquella Rebeca que se fue en contra de la voluntad de Dios. La mujer empoderada a través de Dios es aquella que es ejemplo de sensatez, la que sabe dominar su boca y no está en chismes, la que habla con sabiduría, porque Dios habla por ella. La mujer que muestra excelencia del poder de Dios es aquella mujer que está entregada a la oración y a las buenas obras. Entonces, hermanas, a través de todos estos ejemplos que vimos, no solamente en la historia, los movimientos de mujeres, movimientos de derechos de mujeres, aprendamos no solamente de ellos para poder discernir qué es bueno y qué es malo, pero sobre todo pongamos en mayor estima este poder que es la excelencia del poder que viene de Dios y lo apliquemos a nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.